toda esta situación hay un grupo, o varios grupos más bien, que se llaman los colectivos chavistas. ¿Qué son los colectivos chavistas? Fueron protagonistas durante el fin de semana de disturbios, están dispuestos a entregarlo todo para defender el régimen de Nicolás Maduro. Pero ¿quién los sostiene? ¿Por qué funcionan? ¿Cuál es el ideal que está detrás de ellos? Estos son los llamados colectivos chavistas que operan en Venezuela y que ya aparecieron en la frontera sembrando el terror entre la población venezolana que intentaba recibir la ayuda humanitaria. Las mete dentro de la lógica chavista, les da la franela roja, rojita, los pone al servicio de la revolución y son la primera línea de defensa. Puntualmente se han utilizado de forma más severa en el 2014 y 2017, donde estos colectivos han enfrentado a la población civil violando derechos humanos. Son grupos de civiles fuertemente armados que apoyan la revolución y que nacieron cuando estaba en el poder Hugo Chávez, quien armó a los llamados milicianos. Aquí se observan varios de ellos reprimiendo a los manifestantes el pasado fin de semana en poblaciones como Ureña y Táchira. Son unos 100 grupos. El pasado 23 de febrero una mujer los grabó al parecer en una de las calles de San Felipe, estado de Yaracuy. Portan armas cortas, fusiles y granadas. El gobierno los dotó de motocicletas y radios de comunicaciones. Míralos con armas, mírenlos con armas. Esto no es mentira. Amedrentando a la ciudadanía. De otro lado, Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, lidera una iniciativa para liberar a presos en el estado Táchira para que se sumen a la defensa del régimen de Maduro. ¿Cuál es el discurso hoy? Que estos delincuentes pueden ser dejados libres para que vengan a alterar el orden público en Colombia y que Colombia tenga que pagar un precio por participar o permitir una acción militar en el territorio venezolano. Los colectivos chavistas nacieron con Hugo Chávez, los armó Nicolás Maduro y los convirtió en grupos de choque. Ahora aparecieron peligrosamente en la frontera. Dos noticias. Por un lado, el gobierno de Estados Unidos anunció sanciones para los 4 gobernadores de los estados fronterizos que colindan con Colombia como consecuencia de la escalada de violencia del fin de semana. Y por otro, fuentes diplomáticas de la Casa Blanca informan que el gobierno estadounidense pidió para mañana una reunión en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Desde la Cancillería, en el centro de Bogotá, soy Vanessa de la Torre, Noticias Caracol. Vanessa, y mientras el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, asiste aquí en Bogotá a la reunión del Grupo de Lima, en Washington, el Departamento del Tesoro anuncia nuevas sanciones a miembros del Círculo de Poder de Nicolás Maduro. Laura Newton, ¿quiénes son? Catalina, televidentes, el Tesoro estadounidense sancionó a 4 gobernadores venezolanos alineados al régimen de Nicolás Maduro que están bloqueando el ingreso de las ayudas humanitarias y de aquellos estados donde se han registrado actos de violencia o represión en contra de la población civil. Se tratan de Omar José Prieto, gobernador del Zulia en el nororiente de Venezuela, en la frontera con La Guajira; Ramón Carrizales, gobernador del estado Apure en la frontera con Arauca; Jorge Luis García Carneiro del estado Vargas; Rafael Lacaba, el gobernador del estado Carabobo. Estos últimos 2 son estados en las costas caribe de Venezuela, donde en las últimas horas se amenazó un barco con ayudas humanitarias proveniente de Puerto Rico. La lista Clinton se ha convertido en una de las herramientas, en uno de los componentes claves de esta campaña de presión en contra del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué significa ingresar a esta lista? Que estos individuos se les prohíbe ingresar a territorio estadounidense, que han bloqueado sus activos en Norteamérica, y además se le prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción financiera con estos individuos sancionados. Estas son las más recientes rondas de sanciones en contra de funcionarios chavistas. Laura, gracias. Entre tanto, más de 160 miembros de la Fuerza Pública venezolana han desertado en los últimos días y están en Colombia. Los uniformados han huido del régimen de Nicolás Maduro ingresando por diferentes pasos fronterizos. ¿Quiénes son? ¿Qué va a pasar con ellos? Aquí les contamos. Así, desesperados, corriendo, algunos con las manos en alto, entregando sus armas a las autoridades colombianas. Más de 160 uniformados entre militares y policías venezolanos han ingresado a Colombia en los últimos días por las fronteras de Arauca y norte de Santander, huyendo del régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué pasa del lado colombiano? Queremos libertad, queremos libertad. También hay muchos acuerdos, pero existe el miedo. Tú allá no puedes hablar, no puedes decir nada contra el gobierno. Es traición a la patria. No somos ninguno delincuente, no somos ningunos terroristas y el momento es ahora, señores. Todos ellos piden protección al gobierno colombiano. Sacaron un poco de presos y los guardias no queremos esto, hermano. Por la crisis que estamos viviendo, por la forma con que se están manejando
la situación en Venezuela. Me cansé de tener que venir a comprar las cosas del niño. Y así, uno a uno, con el pasar de las horas, se han ido sumando a la causa y atendiendo el llamado del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Pero ¿qué va a pasar con estas personas? Según el abogado e investigador en temas de migración Daniel Carvajal, quienes no estén incursos en delitos de lesa humanidad y en vista del posible riesgo de persecución o tortura que podrían sufrir en su país, podrán permanecer en Colombia y solicitar la condición de refugiados de acuerdo con lo previsto en el decreto 1067 de 2015. Estas solicitudes serían estudiadas de manera individual por la Comisión Nacional de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, quien decidirá si otorgará o no dicha condición al solicitante y le ofrecerá una visa de migrante refugiado. 1:08 p.m, pero para hablar de desertores en el ejército de Nicolás Maduro es necesario hablar de sus fuerzas. Según el Ministerio de Defensa de Venezuela, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está integrada por alrededor de 95.000 a 150.000 efectivos, pero además hay más de 235.000 miembros de la reserva entre hombres y mujeres. Además, Venezuela se caracteriza por ser el único país en el mundo que tiene más de 2.000 generales. Incluso de los 32 ministerios, 9 están manejados por uniformados. Pero estas cifras difieren según quien las entregue. De acuerdo con el portal Firepower, en Venezuela serían 115.000 los miembros activos de las fuerzas militares y 8.000 de la reserva, para un total de 123.000 miembros. Este dato no incluye, por supuesto, a los miembros de la Milicia Nacional Bolivariana, un grupo paralelo creado en el gobierno de Hugo Chávez y reforzado luego de la llegada de Nicolás Maduro al poder. Hoy se calcula que esa milicia ya contaría con casi 2 millones de personas armadas. Y los ojos del mundo estuvieron durante el fin de semana en la frontera entre Venezuela y Colombia. Sin embargo, los poblados del borde con Brasil sufrieron también la represión y el ataque de las fuerzas de seguridad de Maduro. Desde Caracas, Luis Miguel Núñez nos tiene la información. Luis Miguel. Hola, buenas tardes. La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano ofreció durante la mañana de este lunes detalles precisos y numéricos sobre las víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad del Estado y también la acción de estos cuerpos parapoliciales. Mientras tanto, las madres de pacientes del Hospital de Niños se quejan y rechazan que no se permita la entrada de la ayuda humanitaria internacional. Y a todo esto, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, dijo que solo vimos una pequeña parte de lo que ellos están dispuestos a hacer para permanecer en el poder. Las imágenes de lo ocurrido en el estado Táchira y en los puentes fronterizos con Colombia le dieron la vuelta al mundo. Una acción que el régimen de Maduro celebró y además advirtió que pudiera repetir con más saña. Solamente vieron un pedacito así de lo que nosotros estamos dispuestos a hacer por defender los derechos legítimos de Venezuela. La violencia de los grupos parapoliciales armados y de las fuerzas de seguridad de Maduro dejaron 4 personas muertas y decenas de heridas. Y para un total nacional, quiero decir registrado, quiere decir que muy probable hay muchos más, son 58 personas heridas de bala. También hubo personas detenidas, tanto en la frontera con Brasil como con Colombia, y hay al menos 9 personas desaparecidas confirmadas, y se presume que el número puede aumentar. No sabemos en qué condición está, no sabemos si está detenido, no sabemos si ha fallecido. Todo esto ocurrió durante el frustrado intento de ingresar ayudas humanitarias al país, y que dejó un sentimiento de impotencia entre las madres que esperan medicamentos para sus hijos en los hospitales. Aquí la directora y todo, ella está muy bien. Me imagino que no le falta nada y por eso es que ella dice esas cosas que acá no se necesita, aquí sí se necesitan muchísimas cosas. Quizás para unos serán unas migajas, pero hay gente que la necesita. Mientras continúan las deserciones y el abandono de funcionarios militares por los puntos fronterizos del país, aquí el alto mando recorre las guarniciones para felicitar a los uniformados por sus actuaciones en las últimas 48 horas. Desde Caracas, Luis Miguel Núñez, Noticias Caracol. En este momento, en el estado Trujillo, Diosdado Cabello, el segundo hombre al poder del chavismo, está en un acto público y ha dicho que la Fuerza Armada Nacional tiene 208.000 hombres y que tan solo han desertado 12. Ha dicho también de manera sarcástica que van bien. Desde Caracas, Venezuela, Luis Miguel Núñez, Noticias Caracol. Urna virtual. Pregunta del día. ¿Respalda usted la posición que ha adoptado el gobierno de Iván Duque respecto a Venezuela? ¿Sí o no? Participe en Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador. Resultados mañana en nuestra edición de Noticias del Mediodía.
exclusivo. Noticias Caracol. 1:13 p.m. Juan Fernando Quintero, el crack colombiano convertido en la nueva